Crimen y Castigo nos narra la historia de Rodion Raskolnikov, un chaval pobre que vive en San Petersburgo y que trata de buscarse la vida. A medida que lucha contra sus circunstancias desesperadas, concebirá un plan que le llevará a cometer un acto violento. Sin embargo, la realización de ese acto violento le sepultará en una espiral de odio hacia sí mismo y de odio social que no terminará demasiado bien. Crimen y Castigo explora el sentimiento de culpa, la eterna lucha entre el bien y el mal y la batalla continua que un ser humano siempre va a tener en busca de su propia redención. Hoy vamos a hablar de un libro que es más que una novela, es prácticamente un tratado filosófico, el que escribió Fyodor Dostoyevsky en el año 1866 y que se publicaría, y era una forma muy habitual que él tenía de publicar, en una revista de manera semanal o mensual durante todo un año. Así que si te apetece conocer un poquito más de esta obra, donde no te voy a revelar grandes spoilers, pero sí que te voy a hablar mucho de su esencia auténtica, pues ya sabes lo que tienes que hacer, quedarte un ratito conmigo y explorar estas 8 increíbles facetas que tiene Crimen y Castigo. Tenía que empezar sin duda por la teoría del superhombre que en su día acuñara Nietzsche y que Dostoyevsky, sin duda, utiliza para dibujar una faceta de la personalidad que tiene Raskolnikov. Esta idea del superhombre, lo que nos está contando, lo que nos está diciendo, es que evidentemente hay personas con una moralidad y con unas características personales muchísimo más elevadas que el resto y por tanto tienen la prerrogativa, básicamente, de tener que hacer cosas que otros sin duda no harían, y no hacer cosas en plan de rendir más, sino probablemente tomar una decisión legal, tomar decisiones que están por encima de las leyes habituales, porque ellos son una suerte de seres de luz, una suerte de personas superiores, con moral superior y con un conocimiento superior de las circunstancias, por las cuales no tienen otro remedio que ahondar en eso, ¿no? No tienen otro remedio que saltarse la moralidad convencional para alcanzar esos grandes objetivos, ¿no? Esos grandes hitos que solamente ellos están capacitados para obtener. Esto evidentemente te lo puedes traer tranquilamente al día de hoy, porque mucho de lo que vas a escuchar que escribiera Dostoyevsky en su momento es algo que es perfectamente aplicable a los días de hoy. Y esta idea del superhombre no es ni más ni menos que la que hoy tenemos con respecto al culto al líder, ¿no? Al líder da igual que sea de un grupo político, da igual que sea de un dirigente de una nación, que sean el CEO de una empresa, lo mismo da, es ese culto a ese ser que hemos decidido, y el primero es el propio ser, que es un ser superior y que es capaz de decir que es capaz de definir nuevas leyes y es capaz de saltarse muchos convencionalismos sociales, sobre todo para su propia conveniencia, porque no nos equivoquemos que esta teoría del superhombre lo que antepone es el propio superhombre al resto. Antepone, evidentemente, una cuestión de ego a los intereses comunes. Siempre, por supuesto, en aras y en loor de un bien mayor. De ese bien mayor que nadie entiende muy bien a quién corresponde, porque ese bien mayor, como acabo de decir, afecta principalmente a esa persona que lo decide. Porque al final ese bien mayor, y es una idea que cualquier sátrapa a lo largo de la historia le ha contado, ha tratado de convencer a su pueblo, ese bien mayor se circunscribe a su entorno personal. Ni más ni menos. Este segundo punto es muy curioso porque la culpa y el arrepentimiento que sufre Raskolnikov durante toda la obra es algo autoimpuesto, es algo que le pasa a él. Porque una vez que se comete el crimen, evidentemente la novela tiene 60 páginas de crimen y el resto es de castigo. Ese castigo aparece de muchas formas, ¿no? Pero sobre todo como un ente psicológico que posee y que destroza moralmente al protagonista, a Raskolnikov, que es donde realmente se hace hincapié durante gran parte de la novela. Dostoyevsky así lo plantea. Lo interesante de esto es que incluso esa sensación de superhombre que desde que en todo momento, con esa moralidad que él propio impone y va contando continuamente en los diálogos que le dice a los demás y que se dice a sí mismo en muchas partes de la novela,
chocan frontalmente con ese sentimiento de culpa y ese sentimiento de odio hacia sí mismo, que lo hace hasta enfermar, que lo hace hasta pasarlo mal, ¿no? Es como una especie de esa doble moral. Por un lado, creo que estoy capacitado para decir que es que, creo que estoy capacitado para decidir por encima del resto de los mortales porque yo soy un ser superior, pero esa misma decisión que tomo desde mi atalaya de ser superior me tortura moralmente y me destroza físicamente. Y es una dicotomía que se puede aplicar tranquilamente hoy en día a nuestros regímenes penitenciarios, donde no sabes muy bien dónde trazar la línea, ¿no? Hasta muy poquito el castigo físico continuado, la privación de derechos continuados, se tomaba como una especie de redención hacia el reo, algo que le tendría que hacer cambiar. Pero por otro lado eso le generaba todavía una sensación peor a la larga, ¿no? Entonces esos sistemas se transforman en unos sistemas, sobre todo en primer mundo, un poquito más amigables con los reos, pero tampoco estamos consiguiendo el efecto buscado, ¿no? Esa rehabilitación absoluta. Otro gran punto, la lucha entre el bien y el mal que todos llevamos dentro. Ese doble concepto de que el ser humano es esencialmente tiene esas dos facetas dentro de sí misma, como retrata muy bien Hume en muchos de sus escritos, nos cuenta precisamente que somos capaces de lo, como se suele decir en el aforismo, somos capaces de lo mejor y de lo peor, pero no porque seamos seres de luz que a veces se corrompen, ¿no? Buenas personas que en un momento dado tienen un momento de ira, ¿no? O que somos seres airados que en un momento dado somos capaces de hacer un acto de bondad. Se centra más en el sentido de que somos ambas cosas, que somos tanto buenos como malos, y todo lo tenemos. Lo único que las presiones sociales nos obligan a canalizarnos por alguna manera. Pero claro, presiones sociales que van mucho con la época. Cuando tú te centras en la lectura de Crimen y Castigo, y me viene a la cabeza la escena del caballo, que es terrible, que no voy a retratar, pero esas personas que están alrededor de ese caballo en esa plaza, con Raskolnikov, con un Raskolnikov muy enfermo, viendo la escena, te desgarra por dentro, porque ves un salvajismo del ser humano alucinante, pero por otro lado estás viendo que las motivaciones que conllevan eso no son malas, lo que pasa es que están muy mal aplicadas y sobre todo con el anacronismo del paso de los años, ¿no? Esa doble moral, ese bien y mal dentro de cada uno de nosotros es algo que también machaca continuamente la mente de Raskolnikov, que lo va viendo a medida que va avanzando la trama, y que venga alguien a decir que no tiene continuamente esa doble sensación dentro de su cuerpo, ¿no? Ese yin y yang, ¿no? Me pongo en esa típica escena de Nochebuena ahí con toda la familia, ¿no? Para pensarlo un momento, ¿no? Y decir, vale, te quiero pero te odio, ¿no? A este que tengo aquí al lado o a esta que tengo aquí a mi otro lado, ¿no? Eso yo creo que nos pasa absolutamente a todos. Este cuarto punto, el de alienación y aislamiento, es para mí uno de los valladares de toda la novela, de toda la trama. Y además es algo que está tan presente hoy en día, lo tenemos, y de hecho vamos avanzando cada vez más hacia ese sistema social, ¿no? Sobre todo, o sea, hablo siempre del primer mundo, no hablo de otros, no hablo de la vieja Europa y de en fin, me entendéis de qué zonas hablo, porque hay muchas partes del mundo que todavía están bastante a salvo de esto. Pero esto le pasa a Raskolnikov, después de lo que él comete, después de ese acto atroz, para él totalmente justificado, pero que poco a poco le va machacando. Una de las maneras de solucionarlo que él encuentra es la búsqueda del aislacionismo absoluto. La búsqueda del dejarme en paz todos, que ya lidio yo con esto, que no me hace falta nadie. Y eso al mismo tiempo le va alienando. Poco a poco va pasando el tiempo, cada vez él está en un caldo donde se va cociendo poco a poco con sus pensamientos tóxicos, y eso hace que cada vez se forme una burbuja más grande y más gruesa a su alrededor, donde continuamente vienen amigos, vienen amigas, vienen gente, la misma mujer que le está alquilando el piso en el que vive, todos quieren ayudarle, quieren llevarle ropa, quieren darle comida, quieren vestirlo, quieren tratarlo bien, pero él se niega continuamente. ¿Y por qué eso está tan hoy en día tan en vigor? Porque eso nos pasa hoy en día mucho con las redes sociales. Hoy en día cada vez es más común irte a un restaurante y ver en una mesa donde la gente, hay 5 miembros y cada uno está con su teléfono móvil. Está con su teléfono móvil viendo cosas totalmente intrascendentes, porque están así todo el rato. De hecho hay imágenes de niños durmiendo que están así, haciendo así mientras duermen. Y eso es terrible, porque eso provoca precisamente esa alienación, provoca precisamente ese aislacionismo extremo en el cual
El mundo ya no es lo que ven nuestros ojos y lo que sentimos, ya no es algo sensible, el mundo es algo inteligible, es algo que se forma en nuestra mente y que nadie más es capaz de entender salvo nosotros mismos. Entonces no queremos quedar con nadie, no queremos ir a ninguna parte, no queremos nada, salvo que nos traigan deliveries a casa, que nos traigan comida para llevar y quedarnos con nuestras redes sociales en nuestro mundo que nos hemos fabricado, donde no nos molesta a nadie, donde somos felices. Y eso es lo que le ocurre a Raskolnikov en gran parte de la novela. Pero eso, a medida que vas avanzando, te vas dando cuenta que no es solución de nada, sino que precisamente lo que te está haciendo es empeorar tu situación. Y esa reflexión a mí me resulta realmente dantesca y dramática a medida que vas leyendo, ¿no? Porque lo ves tan en boga, lo ves tan actual hoy en día, que la verdad que te hace sentirte mal en muchas ocasiones. Este punto es evidente que tenemos que recordar siempre que estamos en el siglo XIX, más o menos, un poquito más, última parte o segunda parte del siglo XIX. La religión, en este caso en Rusia, ortodoxa, pero en el mundo entero está en unos niveles de aceptación totalmente absolutos. Controlan gran parte todavía de las decisiones políticas de muchísimos grandes países del mundo, muchísimo más que hoy en día, evidentemente, donde las sociedades tienden a ser bastante laicas. Entonces, la religión te permite la redención siempre y cuando pases por las fases de sufrimiento pertinentes. O sea, si has sufrido lo suficiente, eres capaz de ir al reino de los cielos, tendrás la salvación eterna. Eso se ha vendido continuamente, ¿no? A lo largo de los siglos. Es algo que está evidentemente en un descrédito absoluto a día de hoy para muchísima gente, pero entonces no tenías otra opción. Entonces, cuando tú pasabas por un proceso tan terrible como el que pasa Raskolnikov durante toda la novela y ves que todo te falla, lo único que te queda es la fe. ¿Por qué? Porque la fe es el refugio de todo el mundo. Cuando nada funciona, la fe funciona. Y es así, y así lo siente mucha gente que tiene fe. Por eso hay personas extremadamente pobres, con vidas extremadamente terribles, que aún así tienen unas fe ciegas que no se terminan muy bien de comprender. Y es porque la fe es un refugio seguro. Y entonces, como has sufrido bastante, como ya lo has pasado suficientemente bien, ya tienes las puertas abiertas. Y eso era un consuelo, y eso hay que entenderlo como tal. De hecho, hay muchas personas que hoy en día practican la fe en cualquiera de sus vertientes, en cualquier religión, y eso, a lo que se aferran, es algo que yo os voy a confesar desde mi punto de vista laico, que me resulta en muchas ocasiones envidiable, porque ellos, ante las dudas, ante los dolores extremos, etcétera, cuentan con algo con lo que yo no tengo. Yo me puedo apoyar en la ciencia, yo me puedo apoyar en ciertas creencias, pero no tengo eso, ¿no? Entonces, Raskolnikov al final no tiene otro camino que la fe. No tiene otro camino que creer que todo lo que está pasando es por un bien superior que aún no entiende. Y eso le da paz, eso le da tranquilidad, y eso le hace poder seguir avanzando, por lo menos un tiempo, ¿no? Se lo permite. Y claro, la gente que se te acerca, gente religiosa, evidentemente, que habla contigo, va a incentivar esa sensación, va a incentivar ese pensamiento. Y eso, para muchas personas, como vengo a decir, es un refugio increíble, es un refugio seguro que yo jamás terminaré de comprender, pero que por la misma razón entiendo perfectamente que muchas personas lo necesiten. El impacto de la pobreza y la injusticia social es, yo creo que uno de los mantras que más se han repetido a lo largo de la historia de la humanidad. Le pasa evidentemente a Raskolnikov y a esa sociedad rusa de finales del siglo XIX, mediados finales del siglo XIX, pero te puedes retrotraer los siglos atrás que quieras, ¿no? Donde hay una élite muy pequeña, eso viene desde la época de Luis XIV y de toda esta Europa y mucho más atrás. Mucho más atrás tampoco, porque en la sociedad medieval, aunque evidentemente las diferencias sociales eran tan grandes, no llegaron a las cuotas de seres miserables como alcanzaron ese París del siglo XVI, XVII, XVIII, con esa contaminación extrema, ¿no? O en este caso, pues San Petersburgo, o vete tú a cualquier ciudad grande de aquella época, que durante siglos no se podía vivir del hedor, de la peste, de la suciedad, de la pobreza, te vas a Londres, a los Docklands de Londres, hay tantos sitios en toda la vieja Europa
que esas grandes ciudades, que a día de hoy se ve como una suerte de vida bohemia, ¿no? Para algunos, ¿no? Ven como algo bonito, tal, que cuando realmente era totalmente atroz. O sea, había 2000 años, había más saneamiento en las ciudades romanas de la que había en un siglo XVIII en París. O sea, eso era así, ¿no? En Roma los truños de la gente no caminaban a sus anchas por las calles ni los tiraban por los balcones, tenían sistema de alcantarillado y eso siglos después se pierde, ¿no? Entonces, eso te retrata esa pobreza totalmente absoluta en la que vive Raskolnikov y su entorno. Y esa propia pobreza, ese asco vital, se traduce en una suerte de delincuencia que es casi inevitable. O sea, no pueden no delinquir. Esa es una idea pilar que se respira en toda la novela. Porque si no delinques, ¿cómo vives? Y eso hoy en día se sigue aplicando en muchos países del mundo, incluso dentro del primer mundo, en muchos barrios y en muchos colectivos sociales, ¿no? En muchas etnias de gente inmigrante que va de unos países a otros y que trata, como no se les permite integrarse por 1000 factores que yo no voy a entrar en ellos ahora mismo, de una manera absoluta, por un lado y por otro. Entonces muchos de ellos se ven abogados a la delincuencia, porque al final vivir de la delincuencia es una manera de vivir. Y es una manera de poner un plato de comida en la mesa, ¿no? Entonces luego a partir de ahí haces oficio. Y eso se ve en esta Rusia terrible, donde la gente es que no tiene absolutamente nada, pero nada es nada. O sea, hoy en día es muy complicado pensar en los términos que tenía esta gente. Es muy complicado ver que a principios del siglo XX, en esta Rusia y en prácticamente toda Europa, conseguir una barra de pan era prácticamente una lotería. Era prácticamente un logro por el cual ibas a ser recordado, ¿no? Y es tremendo. Entonces, no te queda otra solución. Es el único camino vital que tienes, y Raskolnikov lo sabe. Por eso se justifica su moral y por eso se justifica su decisión. Desde el superhombre, desde esa persona que no tiene que estar en el mundo porque yo lo decido, porque es una persona terrible, que es lo que él tiene claro, hasta todo lo demás que estamos analizando. Y lo que acabo de decir viene perfectamente con la ambigüedad moral, que es el séptimo punto de análisis de la obra de Dostoyevsky, de Crimen y Castigo, que va también muy entroncado en el punto anterior, en el punto 4, con el sentido del bien y del mal, ¿no? Al final casi son distintas patas de una misma silla. Pero la ambigüedad moral no solamente está presente en Raskolnikov, sino que está presente perfectamente en el inspector de policía con el que él habla continuamente en la novela, ¿no? En ese bar en el que están, ¿no? Donde le está diciendo, oye, ¿y si una persona es así, se justifica que se le haga esto? Y si la persona es de la otra manera, se podría llegar a justificar, y al final todos entendemos que hay una suerte de justicia divina, por decirlo así, o de orden natural de las cosas, en la cual, o el karma, llámalo como quieras, ¿no? Cada uno le pone el eufemismo de turno que se le antoje, donde al final el fin justifica los medios. O sea, si hay una persona horrible que hace cosas horribles dentro de la legalidad, que ese es el mayor problema, que yo hago cosas horribles dentro de la legalidad. Como es legal, perjudico a tantas miles de personas con algo que las leyes me permiten hacer. Pero esas personas terminan damnificadas a niveles tercermundistas, o sea, a niveles totalmente terribles. Claro, si yo le hago algo a esa persona, a nivel legal no está permitido que yo le haga nada, pero a nivel moral está totalmente autorizado que se lo haga. Desde ahí surge la idea del superhombre, de ahí surge todo lo demás, ¿no? De ahí te viene, y de ahí es cuando dices tú, vale, el fin justifica los medios, pero ¿quién decide ese fin? ¿Quién decide esos medios, ¿no? Esa es la parte compleja. Pero claro, en todo momento, cuando lees la obra, empatizas 100% con Raskolnikov. Yo por lo menos me ocurre. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha hecho. No estoy de acuerdo con otras decisiones, a lo mejor, que toma en cuanto al aislacionismo y otras cosas más, pero en cuanto a la decisión que le obliga moralmente a cometer el crimen, vamos, pero alineado 100% con él, pero a full. O sea, encantado, me parece perfecto. Ahí no hay posible debate moral para mí. Evidentemente hay un debate legal, total y absoluto. Y sabemos cuál es el final de ese debate legal. Pero siempre te va a quedar eso, ¿no? Siempre te va a quedar ese roe en la mente. Y este último punto habla del determinismo social y psicológico. Y claro, cualquiera se preguntaría, ¿y por qué el determinismo social? Porque eso entronca totalmente y choca frontalmente con el libre albedrío.
Claro, hoy en día vivimos en sociedades, y incluso en aquellos entonces, esencialmente, ¿no? Las sociedades tienen, en distintas épocas, tienen sus leyes, ¿no? Pero esencialmente, a no ser que estés en un régimen totalitario donde prácticamente todo está prohibido, se supone que se goza de un determinado libre albedrío. Pero ese libre albedrío siempre va a estar condicionado por las circunstancias sociales imperantes en la época. Claro, ¿cómo casas las dos cosas? Cuando tú tienes las restricciones de las que hemos hablado, económicas, las restricciones morales, las restricciones sociales, la injusticia que campa a sus anchas, personas con una forma de pensar terrible, todo eso, ¿cómo lo metes en una coctelera en la que también metes el libre albedrío? Y pretendes que todo eso no determine tus decisiones supuestamente libres. Claro, es totalmente falso. Al final es un engaño que tenemos. Y es un engaño que no solo tiene Raskolnikov en la obra y todos los que le rodean, sino que lo tenemos cada uno de nosotros a día de hoy. Tú puedes pensar que tienes libre albedrío, ¿por qué? ¿Porque yo puedo decidir esta tarde irme al cine a ver una peli? ¿Eso realmente es libre albedrío? ¿O libre albedrío es a mí me apetece salir a la plaza, coger un poco de leña y encender un fuego para hacerme la comida? Ahí no puedo hacerlo, ya no tengo libre albedrío. Pero ¿realmente irme a una plaza y encender un fuego para cocinar es un acto que merece un castigo? ¿Es un acto punitivo a nivel moral? Claro, ese es el gran debate, ¿no? Entonces, la sociedad de cada época, la sociedad de cada momento, te impone una serie de normas, te constriñe hasta darte una versión del libre albedrío muy determinada y muy pequeñita, en la cual tú puedes decidir qué móvil quieres comprarte, qué ropa quieres vestir o qué novela o cómic quieres leer. Vale, ahí tienes libre albedrío. Pero en grandes cosas no puedes construir una casa donde te dé la gana, no puedes adquirir bienes en metálico hasta el límite que te dé la gana y muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, libre albedrío sí, pero ¿hasta dónde? Está claro que Crimen y Castigo es una obra profunda, increíble, relevante, que todos en algún momento en vuestras vidas deberíais pegarles un vistazo. Es una de estas grandes obras que aunque leas poco, deberías leer. Es densa, es larga, no te digo yo que no, pero se lee bien porque una cosa que tiene Dostoyevsky es que escribe como Los Ángeles, y las traducciones, por lo menos las que yo he encontrado en castellano, están bastante bien. Yo me he leído esta copia que tengo aquí, que es de Alianza Editorial, una edición de bolsillo que sale muy barata, creo que salía en torno a 10 euros, bastante baratita, que está bastante bien, y la verdad que muy aprovechable. Necesito pedirte un favor, necesito que me digas una cosa. Si te has leído la novela, necesito que me comentes qué te parece, que me comentes si estás de acuerdo o no con alguno de los puntos que te he mostrado y si debería haber aportado algún punto más, porque eso enriquece este debate. Yo creo que algo se convierte en un clásico precisamente porque 200 años después todo lo que cuenta sigue presente, ¿no? Y eso me parece fantástico. Yo creo que dentro de 200 años habrá alguien haciendo algo parecido a esto, o lo que hemos hecho muchos hablando de Crimen y Castigo, compartiendo precisamente esas impresiones, y eso es maravilloso, ¿no? Eso lo convierte en una de las grandes obras de todos los tiempos. Así que cuéntame lo que te parece, cuéntamelo, ponme un buen comentario, cuéntame si no te gustó también, o si te pareció terrible, por supuesto que sí, todo vale. Y sé bueno, cómete las verduras, piensa en tu libre albedrío si lo tienes o no, y yo me marcho ya porque he quedado. Hasta otra. Adiós.